porque el movimiento mapuche justamente, ya lo dice el Peñi, ¿no? También hay expresiones del movimiento, ¿no? No un movimiento homogéneo, ni por ser. Hay debates internos que se están dando y que es muy interesante también plantearlo. Yo para allá apuntaría justamente ahora esta parte, ¿no?, de la discusión. Hay un montón de referentes, ¿no?, referentes que aparecen más bien como desde la lógica como de la autonomía territorial. Ha aparecido también con mucha fuerza hace poco, bueno, construyéndose y madurando, ¿no es cierto?, a la AMCAM, ¿no es cierto?, esta organización de alcaldes mapuche. Incluso, bueno, aquí no está, ¿no?, que evidentemente yo creo que está en la vereda del frente, pero también hay una derecha mapuche en ascenso también, ¿no? ¿Qué hacemos con todo ese referente y con todas estas posibilidades de articulación, ¿no es cierto?, y de organizaciones mapuche? Y aprovecho también pasar al tercer elemento porque no vamos a tener tiempo tanto, así que de una a lo mejor, además de reflexionar en torno a la necesidad de la unidad, o no, o logrado justamente esa unidad, el vínculo también con el movimiento social chileno. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que la Alamien justamente aportó ya, apareció un elemento, pero es un elemento que seguramente tiene que estar presente. Entonces, luego de eso, a ver si queda tiempo, vamos a abrir espacio justamente para la discusión y las preguntas. Bien. Entonces la corto porque creo interesante que la gente acá comente. Con respecto a las reflexiones que tiene el pueblo mapuche, en particular, yo como de manera personal, yo conozco tres que son quizás más claras. Está el grupo institucionalista, sea con la CAM, sea con la participación igual y con instituciones del Estado, que como dice Peña, igual sí son unas reformas importantes que se obtienen de alguna manera, pero que igual recaen en las personas finalmente que participan en esas instituciones, el apoyo que pueden generar con la lucha mapuche. Están nuevas organizaciones que se reivindican acciones que son más rentables, son más usadas frente al sistema de capital, ya el empresario, el privado, que si bien no tienen como una expresión o más asociada quizá a un territorio específico, se mueven en distintos territorios con el afán de finalmente la autonomía, la autodeterminación del pueblo mapuche. Y también están otras expresiones que son territoriales, donde los se han levantado con sus autoridades ancestrales, como el OCO, con el Huarquén, quienes han trabajado una autonomía referida a la participación importante de las comunidades, de las personas que son parte de los. Y finalmente también está la otra parte que son los borrachos. Yo creo que hay que hablar igual de cómo esas personas establecen sus conexiones, pero también identificar de manera responsable cuáles son sus diferencias. Existen métodos, obviamente, de obtener finalmente la obtención de, como dice la lucha mapuche, pero igual hay muchas cosas que finalmente son muy homogéneas y finalmente son transversales dentro de cualquier punto de vista, que tiene que ver finalmente con la dignidad. Yo quería relacionarlo también a lo que mencionaba Peñi, a la relación que nosotros podemos tener con el pueblo chileno. Hay una discusión que quisiera plantear, que también el pueblo chileno supiera realmente identificar cuál es su origen y cuál precisamente es su conocimiento, de dónde viene, cómo se identifica el pueblo chileno, porque incluso hoy día los movimientos de izquierda a veces hablan también de levantar al pueblo chileno, de hablar de la clase obrera, de la clase trabajadora, pero hoy día el retail, el sistema neoliberal, la competencia, el individualismo, finalmente ha destrozado toda esa sistematización o formación de tratar de clasificar a la clase obrera y la clase proletariada. Por lo tanto, es también un trabajo que ustedes también tienen que realizar, y de eso podemos hacer una conexión importante con el movimiento del pueblo chileno, por llamarlo así. Ahora bien, yo creo que igual son trabajos que finalmente se van a tener que hacer de manera territorial, donde distintas presiones, no solamente el pueblo mapuche, sino que también de otros pueblos originarios de este país podrán colaborar en el norte. Si bien el pueblo chileno, el pueblo mapuche, como menciona el finalmente tiene un trasfondo que es anticapitalista, no vamos a tener un alcance importante en sectores que son más alejados del territorio gobernado, como por ejemplo ocurre en el norte con las mineras, que en futuro tiempo se va a trasladar también al sur. Bueno, ya hay mineras en el sur en todo caso, en la Patagonia, pero de alguna manera ahora se van a hacer trabajos de arrojo abierto, considerando la importancia de tierra rara o litio.
y también considerar de que el capitalismo o la forma de sistema neoliberal que está hoy día, según muchos teóricos, se va a caer solo, pero no se va a caer si es que no hay un pueblo o si es que hay un modelo que se implante de manera clara para las personas que no tienen una política instaurada o una forma de vida fuera del capitalismo, fuera de trabajar 8 horas, como decía la Damien, de una vida que realmente es cansadora, llegan un par de horas a compartir con su hijo. Esa gente realmente no tiene tiempo de generar propuestas y tampoco tiene tiempo de salir del sistema capital. Por lo tanto, hay que tener una propuesta de trabajo, pero una propuesta de trabajo que tiene que consistir o tiene que tener alguna homogeneidad, tanto de la expresión del pueblo mapuche como también del pueblo chileno. El pueblo mapuche, aunque sea mediante la lucha armada, aunque sea mediante la lucha de masa, no va a derrotar el capitalismo, ni por si acaso ni queda derecho, no lo va a hacer. A pesar de que existen expresiones muy osadas que realmente participan en actos que son totalmente legítimos, la expresión del pueblo mapuche que lucha por las reivindicaciones territoriales, que lucha por la autonomía, sigue siendo una minoría dentro del mismo pueblo mapuche. Y si el pueblo chileno nos trascendemos más allá del pueblo mapuche, no vamos a encontrar capitalismo porque realmente es un monstruo grande. Las armas que tienen ellos, el poder económico que tienen ellos, el control de masa mediante los medios de comunicación que tienen ellos, son realmente gigantescos. La teoría que ellos también manejan, no podemos ignorar que a pesar de que hay unos personajes que son caricaturescos, payasos, como decía José Piñera, hay gente que está detrás que son realmente inteligentes, que manejan muy bien la economía y manejan muy bien la forma de controlar las masas. Por lo tanto, si no hay expresiones que son similares, que son inteligentes, tanto del pueblo chileno como también del pueblo mapuche, que trabaja y va a trabajar realmente por la dignidad de un pueblo, ignorando el individualismo y trabajando realmente de manera socialista, como se puede mencionar de alguna manera, no vamos a dejar el capitalismo sin participación mutua. Ahora, las formas de participar son muy diversas, a corto plazo, mediano plazo, en coyuntura, como pueden haber situaciones donde hay que salir en las calles, hay que salir a expresarse por algún caso particular, pero siempre es necesario también armar un trabajo a mediano y largo plazo donde haya una participación colectiva, donde haya reconocimiento, donde haya generación de confianza, donde haya participación mutua, no solamente de la gente que está acá, por los chilenos, de la guardia, trabajando en las comunidades, apoyando a las marchas que son para las comunidades, sino que esta misma gente también se levante y levante su espacio, en donde también nosotros, como la gente de las comunidades, podemos aportar de alguna manera, retribuyendo toda la cooperación, que finalmente no es una ayuda, tiene que ser una cooperación para levantarnos y generar una propuesta en contra del capitalismo. Pero eso van a hacer no antes de que ustedes realmente reconozcan cómo es la expresión del pueblo chileno, o qué es el pueblo chileno, cómo se define el pueblo chileno, sin una claridad realmente, donde se levantan muchas expresiones de la izquierda, que finalmente son izquierdas capitalistas. Sí, yo también pienso que es importante para ver el tratamiento, tomar decisiones estratégicas de articulación. Es muy sano hacer el diagnóstico anterior, ¿no? Para tratar algo hay que diagnosticar. Y yo creo que el diagnóstico que hemos estado conversando y que muchos de ustedes conocen, hay que calcularlo en su justa medida, ¿no? La envergadura de esto, la envergadura de lo que se está tramando hace años, la envergadura de lo que se va a desarrollar, la envergadura de lo que ocurrió en Quintero, la envergadura de lo que ocurre en Coronel, la envergadura de lo que ocurre en Laraquete, la envergadura de lo que han querido hacer en Penco, Lirquén, Talcahuano, la envergadura de lo que ocurrió en Tocopilla, la envergadura de lo que ocurre en Calama. Son todos territorios que hoy en día no tienen gran población mapuche, lo que acabo de nombrar. Y que son aniquilados, asesinados, la gente enfermada, intoxicada, los niños, sistemáticamente, intencionalmente. Entonces, esta envergadura de daño y de enemigo a enfrentar, yo creo que nos convoca a la necesaria, urgente articulación, a la necesaria, urgente unidad. En primeros términos, a nosotros como mapuches, por supuesto, como
lo hemos dicho acá, las Lauen, los Peñi, la necesidad de entender de que los argumentos nunca han sido la herramienta principal de los pueblos. ¿Con qué argumento se asesinaron 6 millones de judíos? ¿Con qué argumento hoy en día se asesinan palestinos? ¿Con qué argumento se ha desplazado política y del poder a la mujer durante milenios? ¿Con qué argumento se esclavizó? No es un problema de argumentos, los argumentos siempre los hemos tenido. Acá acabamos de dar un montón de argumentos, nos podemos sentar mañana con el gobierno a dar argumentos. No es un problema de quién tiene la razón, es un problema de fuerzas, es un problema de capacidad de organizarnos como pueblo, es un problema de salir a dar la pelea desde las diferentes formas de lucha. Yo creo que ahí hay un elemento que ha aportado el movimiento mapuche y que es recomendable, siento yo, para este momento actual. Todas las formas de lucha son legítimas con respecto a este escenario que se nos está imponiendo hace 20, 30 años. Siempre escucho al típico periodista que viene y le pregunta a cualquiera y le dice: entonces usted apoya, avala la violencia política que hace la CAM o esta otra organización, usted avala la violencia. Y como que la gente se entrampa un poquito, ¿no? Moralmente se chuta la violencia, es que es tan complicada. Nos vienen violando sistemáticamente los derechos colectivos, sociales de la madre tierra, derechos humanos, hace 80, 50, 60, 30 años, hoy día, todos los días. ¿Qué hay que esperar? Yo pregunto, ¿qué hay que esperar para reaccionar? Para reaccionar, por supuesto, desde la intelectualidad, para reaccionar desde el campo social, para reaccionar desde los espacios organizados, para reaccionar desde el Huichán. Pero lo que sí yo siento importante es que hay que reaccionar. Y como nunca han sido solo los argumentos, si es que reaccionamos divididamente, si reaccionamos separadamente, muy probablemente no vamos a dar el ancho de este enemigo. Por eso entonces la unidad es tan importante, y no la unidad como panfleto, no la unidad como eslogan, la unidad como proceso complejo de cuidar al de al lado, de tolerar, de entender, de saber ceder, muy bien como dice el Peñi, no todas las cosas por supuesto, pero un movimiento que se forja bajo el respeto, bajo el cariño y la necesidad de unirse para liberarse, es algo que yo creo que nos falta un montón de cultivar. Nos sentamos a hablar de unidad y después estamos ahí acerruchando el piso, que los caciques, que los personalismos, que el presidente. Tratemos un poco de desarrollar eso, que yo creo que estamos en tiempo regresivo, de que los movimientos, las organizaciones, la gente, empecemos a entender la importancia de trabajar unidos. Ahora, yo creo que eso no es nada nuevo, yo creo que eso todo lo pensamos. Sí creo que hay ciertas cosas importantes en un debate mapuche instalar para no sacarle a las moras nada, sino que decir, por ejemplo, bajo qué contexto yo creo que es importante no cometer errores en nombre de la unidad, porque también en nombre de la unidad se han cometido errores que han llevado a que la mayoría de los sectores se defraude de los procesos de articulación y que haya capitalización de pequeños sectores con respecto a las fuerzas que se juntan. Mismo Peñi Lincopi hablaba en la mañana, datos súper importantes, él hablaba de este recuento de cuando sale la ley indígena. Fue un proceso amplio de convergencia, la gente pensó, discutió, tomamos resoluciones, lo agarraron los dueños de la letra, el puño y el poder, y ¿qué dijeron? No vamos a hablar de territorio, vamos a hablar de tierra, no vamos a hablar de pueblo, vamos a hablar de individuos. Si a alguien no le parece estratégico eso, yo creo que seguimos sufriendo los problemas del individualismo a la hora de la entrega de las tierras por medio de CONADI, seguimos teniendo el problema del territorio y del subsuelo, como lo decía el Peñi, y de las aguas. El subsuelo igual es como medio lejano para nosotros, no, como mapuche es parte nuestro, pero el subsuelo, oye, si incluso ni siquiera el río que pasa por ahí al lado, si ni siquiera el agua que está ahí es parte hoy en día todavía de la restitución territorial que propone el Estado. Entonces, cuando se dice la articulación y en un movimiento que tenga la capacidad de unidad, es que es importante tocar estos temas entonces antes de salir a dar la pelea. Porque el enemigo es muy astuto, el enemigo es inteligente y viene observando hace 200 años cómo ir rompiendo los movimientos sociales. ¿Y qué ha hecho, por ejemplo, en este último tiempo? ¿Qué ha instalado? Ojo que tranquilos que vienen los escaños parlamentarios.
Ya, pero es que eso, veamos la letra chica. Peñilamuen, hermano, hermana, veamos que viene la letra chica de eso, ¿no? Los escaños reservados que hoy en día está proponiendo, por ejemplo, el gobierno, son escaños reservados, pero que tienen una ligación directa con que se sumen mapuches a partidos políticos actuales. O sea, robustecer los partidos políticos actuales, con las dinámicas que ya conocemos dentro de la politiquería nacional, ¿no? Esa es la letra chica del escaño parlamentario. ¿Qué otra cosa el gobierno sale a hablar? El gobierno sale a hablar del Ministerio de los Pueblos Originarios. Oiga, ¿eso lo hemos conversado alguna vez como pueblo? ¿Nos podríamos tomar un ratito más para conversar eso? Pregunto yo. ¿O esto es, ya lo dijo el gobierno, vamos a la fila, vamos los que podamos, apurémonos, aprovechémonos? En un proceso de unidad, cuando hay aprovechamiento, escucha, es una unidad media falsa, porque aprovecho las fuerzas del colectivo, aprovecho las fuerzas de la articulación y hago campaña política y hago aprovechamiento político y después hago un cargo. Conversémoslo. Y si, ¿qué pasa si el movimiento mapuche desde la gran articulación estratégicamente igual queremos que entren 12, 15 parlamentarios? Yo al menos pienso que si se da desde un espacio de convergencia profundo, grande, y se toman esos acuerdos, bueno, habrá que hacerlo porque así lo está diciendo el colectivo. Pero cuando paran a un lonco y le forman una fundación a un lonco, cuando paran a un ex dirigente, cuando paran cuando paran a algún político actual y dicen que ellos representan al pueblo mapuche, eso es complicado. Y a la interna hay que verlo, a la interna como mapuche, porque no es la unidad por unidad, es una unidad a base de respeto, de confianza, cariño y bajo normativas que tienen que ver con nuestro mundo, que es el ADMAPU. Nuestra forma de entendernos normativamente, ser cumeche, ser norche, ser quimche, ser recto. Si tengo esa idea, dígala en la asamblea, Peñilamuen, dígala, quiero ser diputado. Dígalo. Pero no diga que quiere salir a pelear contra el plan Impulsa para después, soy diputado. No. Pero y si dice quiero ser diputado y digamos, bueno, el Peñi sabe que tiene los méritos y entiende bien el modelo Winca y nos parece que sería bien ahí desde adentro y que haga la pelea desde adentro, bien, pues eso es ser norche porque el Peñi está pensando eso y eso es lo que quiere hacer. Está bien, si podemos tener diferencias de ideas, pero en el camino darnos cuenta de la chaqueta, eso también es algo que siempre va a estar buscando el Estado y es un riesgo que se puede estar desarrollando a la base de que hagamos procesos de articulación. Un riesgo que hay que asumir, sí hay que asumir. Un riesgo que hay que saber, tratar de anticipar para que las conversas hagan de que estas cosas salgan a la luz, también hay que hacerlo. Es una responsabilidad a la interna de la articulación y la unidad. Con respecto al mundo chileno, es nuestro aliado natural, los movimientos sociales son nuestros hermanos naturales. Estuve en Concepción, tuve la oportunidad de escuchar al Lonco Suárez, al Peñi Yaitul, al Peñi Ernesto Yaitul, y hablaban algo que me parece muy importante, y es que la articulación solo será posible si es que no se cometen los errores que la izquierda o que otros sectores del mundo chileno cometen en torno a la articulación con el pueblo mapuche, que es crear a veces involuntariamente y a veces voluntariamente una relación también de poderes disímiles. No, es que nosotros entendemos un poquito más la política, es que esto se hace así. No, pues si nos vamos a hacer una articulación con los movimientos y organizaciones chilenas, también hay que desarrollar procesos de conversación profundos y entendernos como horizontales, como dentro de la diferencia, pero en igualdad de condiciones. No como una minoría del 10% que son los mapuches, ¿no? Si nos vamos a sentar ahí. No como las minorías que son, no, sentémonos y conversemos, definamos. Pero sí es muy necesaria la articulación. Las salmoneras se quieren instalar desde Talcahuano hasta Tirúa. Desde Talcahuano hasta Tirúa. Nosotros estamos trabajando en una posible articulación con todos esos sectores posibles. El proyecto MAPA se quiere instalar en la celulosa Arauco, que está en la Araquete, y quiere afectar, dice, territorialmente a Coronel, Lota y Arauco. Coronel, Lota y Arauco. Quiere estar ahí. Mentira, también por eso quiere el Estado que los mapuches puedan arrendar la tierra, para que puedan arrendarla por 25 años y tienen 2 cosechas forestales. Y al proyecto MAPA no lo podemos enfrentar solo los mapuches, como dice el Peñi Calcay.
tanto a las salmoneras, como a las forestales, como a Mate, como a Angelini, como a Lucy, hay que enfrentarlo como pueblos unidos. Esa ha sido nuestra visión y el trabajo de articulación lo estamos tratando de hacer lo más posible, acercarse. La articulación no es un discurso de un foro, la articulación se hace caminando, se hace yendo, conociendo, no solo invitando a la marcha, eso no es necesariamente unidad, sino que teniendo la capacidad de conversar con otro interlocutor dentro del campo político y social. Eso. Va a ser lo último que voy a decir porque me tengo que retirar. Tengo que decir, tengo mi bebita chiquitita. Bueno, Lamón, lo que decía Lamón acá. Para mí, dentro de la organización mapuche, ese es como mi objetivo o mi forma de organizarse. O sea, con todo lo que ha pasado allá en el Valle de Licura, para mí el organizarse dentro de un partido político o con la ayuda de la gente política en este caso, para mí no tiene sentido. Porque las principales personas o los principales agentes que influyeron allá y que se dieran todos los permisos para la construcción de las centrales fue parte de la municipalidad, de la CONADI, de la gobernación y todos esos entes gubernamentales que tienen que ver ahí con el tema de permiso y cosas. Entonces, como decía Lamón acá es donde uno se organiza haciendo trabún, conversando y apoyando. O sea, allá en el valle, si ustedes conocen en el Valle de Licura, entenderían igual mi lucha. Mi lucha está ahí, es por ellos, es por mis sobrinos, es por los niños, porque yo sí tuve la oportunidad de disfrutar del valle, disfrutar de los ríos, disfrutar del lago, porque allá está el lago Lanalgo, igual, como decía el lago, el lago está muy contaminado. Entonces yo dentro de eso, fue eso lo que a mí me impulsa a luchar día a día, dar la lucha frente a un gran enemigo, que es esa empresa española, y frente a todos los demás que está ahí en el valle. A pesar de todo eso, yo voy a luchar, a pesar de cómo está ese valle o cómo está rodeado de monocultivos, como les dije, pero igual ahí está mi lucha, por ellos yo voy a dar la pelea y vamos a seguir o sea, como dice el Lamón, aquí hay que ser mapuche noche. Y ese es mi camino, es ser mapuche noche. Yo no puedo trabajar o trabajar como con personas que tengan que ver con otra visión que tienen que ver en este caso con los partidos políticos. O sea, como súper claro, ¿para qué les voy a decir no si voy a esperar? Porque ya pasé ese proceso y me lo tenía todo mi objetivo claro y porque llegan con mucho bla bla y sí te llegan a confundir si no tienes algo claro. Entonces, le agradezco cualquier apoyo, cualquier difusión de lo que está pasando en el valle. Nosotros tenemos una página que es Nove Licura y ahí está toda la información de cómo está el proceso allá en el Licura, de cómo nosotros estamos defendiendo el territorio, esa parte del territorio y así todo en la zona de las Argenis, igual como dice acá Milamos, cómo se está también trabajando, apoyando al Love Teleco y eso, o sea, yo me tengo que retirar, así que Caltumay y cualquier apoyo o difusión se le agradece. A ver, teniendo claro el diagnóstico que presentábamos como entre todos, cuando nosotras hemos realizado el debate en las distintas instancias de encuentro que tenemos como Anamuri, evidentemente cada vez que nos reunimos surge el planteamiento de las mujeres de estar en esta realidad desmejorada, ¿cierto? De estar en una situación de discriminación, de las zonas de sacrificio, del sistema capitalista, extractivista, el patriarcado, de que hemos sido en definitiva racializadas, ¿cierto? Sin haberlo querido así. Y en ese sentido, lo que nos planteamos como organización es solamente poder articular las luchas de las mujeres rurales e indígenas que hoy día estén en pie ante esta realidad diagnóstica que tenemos.
¿ya? ¿Con cuál objetivo? Solamente buscando la autonomía personal, la soberanía personal, ¿cierto? Y la autonomía y soberanía de los pueblos, a los cuales cada una de nosotros pertenecemos. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos varias estrategias. Por un lado tenemos articulación a nivel nacional, como ya contaba al principio, quiénes somos las que somos parte de ANAMURI. Decía delante de que tenemos una articulación por región, o sea, por sector, la Interregional Norte, con su realidad específica, Interregional Centro y la Interregional Sur, que va hasta ICEL, cada una con su realidad específica. A la vez también tenemos articulación en relación a temáticas. Por ejemplo, está el área de asalariada agrícola de temporada, está el área de productora, donde están las artesanas, las hierbateras, etcétera, las crianceras, y tenemos el área, por llamarlo de una manera, de las mujeres pertenecientes a pueblos originarios. En cada una de esos temas nosotros también tenemos instancias específicas de debate y de articulación y de toma de decisiones, ¿ya? Eso es como a nivel interno, como ANAMURI, ¿ya? Tenemos el directorio que les explicaba, que es circular. Por lo tanto, nosotras en esencia, respondiendo a la pregunta que hace Claudio, somos una articulación por esencia, ¿ya? Por lo tanto, evidentemente creemos fuertemente en que para resistir y para enfrentar este sistema que diagnosticamos ya desde un principio, la única manera que tenemos de hacerlo es estando unidas. Unidas como pares, tal cual somos, con nuestras realidades, como la que acaba de escribir la Damián. Lo que ella acaba de decir, de ahí está mi motivación, mi bebé, ¿cierto? O sea, desde esa esencia, desde lo natural de la vida, con el conocimiento de cada una, con los saberes de cada una, rescatamos mucho, no solo cuando hay formación, creemos mucho en la formación, creemos en los estudios, propiciamos, pero también rescatamos mucho el encuentro, el diálogo de nosotras, de nuestros propios saberes, propios de nuestra propia historia de vida, ¿ya? Creemos que hoy día hay un exitismo muy exacerbado, un academicismo, ¿cierto? Una intelectualidad que la verdad que es muy necesaria, es muy valiosa, pero no se puede dejar de lado los saberes y los conocimientos de las mujeres rurales e indígenas, ¿cierto? Que son muchos por lo demás, ¿ya? Que se visibilizan. En ese contexto, evidentemente, como mujeres indígenas, nunca perdemos el sentido de que somos parte de un pueblo que está en lucha y que está en resistencia. Nos articulamos en esta instancia como ANAMURI, pero ninguna de nosotras está fuera o pierde el sentido de que es parte de un pueblo que está viviendo una realidad. Y en ese sentido, nos hacemos parte de lo que es la resistencia y la lucha de nuestro pueblo, ¿cierto? Nos articulamos, por ejemplo, o sea, somos parte de las comunidades a las cuales las mujeres de pueblo originario de ANAMURI son, ¿cierto? Estamos con ellas, intentamos acompañarnos mutuamente si hay situaciones de violencia, tanto por ejemplo intrafamiliar como también de militarización, ¿cierto? En las comunidades, que todas lo sabemos, ¿cierto? Acompañar esos procesos, pero también nos hacemos parte de articularnos a la vez con otras mujeres. Aquí están las lamienes de Rangipulenfo, con las cuales tenemos un vínculo también cercano, y con otras organizaciones nos hemos articulado en redes con otras organizaciones de mujeres también, ¿cierto? Pero a la vez, también súper importante para nosotras ha sido, como ANAMURI es fundadora de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, ¿ya? Que está articulada, como su nombre lo dice, con organizaciones campesinas e indígenas de toda Latinoamérica, ¿cierto? Y a la vez somos parte de la Vía Campesina, que es lo mismo pero a nivel mundial, de 4 continentes, excepto Oceanía, ¿ya? Tenemos una articulación permanente que tratamos de mantener, evidentemente, internamente dentro de nuestro territorio, pero también fuera, porque sabemos que este diagnóstico, este sistema colonial, y como lo describíamos, es mucho más allá solo de nosotras, ¿cierto? Mucho más allá, y por lo tanto, si no nos articulamos, evidentemente va a ser muy poco lo que tenemos que hacer. ¿Cómo lo hacemos en este aspecto? También generamos espacios de autoformación, ¿ya? Somos autónomas de partidos políticos, ya que se tocó el tema, autónomas de cualquier instancia religiosa.
Evidentemente, cada mujer que es parte de Anamuri, dentro de su autonomía, también puede ser o no parte de un partido, no, o parte de una religión, etcétera. Eso lo sabemos que es una realidad, pero Anamuri como instancia es autónoma de partidos políticos y de instancias religiosas, ¿ya? Y ¿qué es lo que hacemos? Aparte de esta articulación de diagnosticar, nos autoformamos. Nosotras tenemos escuelas políticas, tenemos una escuela de agroecología de las mujeres del campo, el YALA, que en sigla significa el Instituto Agroecológico de Latinoamérica para las Mujeres. Hay varios en Latinoamérica, el que está aquí en Chile está a cargo de Anamuri. En este momento hay una escuela continental para mujeres, en donde hay 50 mujeres en la sexta región, de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Ya, yo estuve ahí para recibirlas, tuve que regresar, pero ellas están por 2 semanas y media formándose en todas estas temáticas, conociendo la realidad en Chile y la realidad de los pueblos originarios. Los únicos 2 países que no están son Haití y República Dominicana, porque todos sabemos cómo se está cerrando el país, ¿cierto? Con Piñera para el ingreso y el tema de la visa. Entonces finalmente no lo pudieron lograr, pero hay mujeres de todos los países. Entonces nos autoformamos también, evidentemente desde nosotras mismas. ¿Sí? Tenemos apoyo técnico, tenemos apoyo profesional, obvio, pero también hay formación interna desde nosotras mismas, para nosotras mismas, desde nuestros saberes, ¿ya? En ese aspecto también, para terminar, tratamos de ser parte de instancias de incidencia, ¿ya? Hemos estado, por ejemplo, fuimos muy activas en todo lo que fue la lucha en contra del UPOB 91, por ejemplo, tratamos de incidir, que tiene que ver con todo lo que son las semillas, ¿cierto? Y la soberanía de los pueblos en relación a la semilla. Se me olvidó decir que hay muchas mujeres en Anamuri que son guardadoras de semillas, ¿ya? Generamos trasquintos también. Somos parte también, tratamos de incidir en lo que es, por ejemplo, hoy día que se viene discutiendo hace muchos años el Estatuto del Temporero, que lo único que intenciona es formalizar la explotación de la asalariada agrícola de temporada en este país, ¿cierto? Estamos en contra de los agrotóxicos, ¿cierto? En contra de los pesticidas, y así tratamos de estar en las distintas instancias que somos convocadas y que creemos que podemos también incidir, evidentemente. Participamos durante todo este año en la elaboración de un informe sombra para la ONU. No sé si ustedes saben que el EPU, el tercer informe del EPU se va a presentar en Ginebra. El Estado presenta un informe del Estado de los Derechos Humanos en Chile en enero, y evidentemente nosotros también quisimos presentar un informe para decir, porque seguro que el Estado va a decir un avance, que los derechos humanos en Chile están bastante bien, y nosotros vamos con nuestro informe para decir que eso no es verdad y cuál es la realidad, ¿cierto? Evidentemente, entonces tratamos de también generar esos espacios de incidencia y de articulación. Hemos tratado también de ser partícipes de la Coordinadora de Justicia por Macarena Valdés, por ejemplo, bueno, y así nos distribuimos en todas las instancias que creemos que puedan tener un fin común, que es resistir y enfrentar este sistema que ya describimos al principio. Eso es por lo menos nuestro trabajo de articulación. A ver, yo siento que hay varias cosas que juegan también a nuestro favor. Una de ellas es que hasta 20 años atrás, buena parte del movimiento mapuche ya estaba muy influenciado por los partidos políticos tradicionales chilenos, y particularmente por los partidos de izquierda. Estoy hablando del Partido Comunista, estoy hablando del Partido Socialista, que vienen del MIR en su tiempo, ¿ya? Que vienen de su experiencia durante la lucha por la reforma agraria, en fin. La democracia cristiana vinculada a la iglesia. Yo creo que una de las cosas positivas es que la gran parte del liderazgo del movimiento político en mapuche hoy día ya no es militante de esos partidos. Ya no hay una ligación orgánica, política, a esos partidos políticos. O sea, se plantea desde la autonomía, desde el análisis propio,
Yo creo que si algo ha avanzado los planteamientos de descolonización ideológica que se planteaban en el marco de los 500 años de la invasión española en 1992, es esto, ¿no? Hay avance. En ese mismo sentido, ha habido también un auge importante en la reafirmación identitaria, en avanzar hacia o recuperar los conocimientos propios, ¿ya? La religiosidad, la espiritualidad mapuche, el idioma, o sea, que son elementos a la hora de plantearnos enfrentar la situación actual que describíamos delante en mejores condiciones, me parece. Lo otro que a partir de lo mismo, yo siento que de antes hacía la pregunta, bueno, ¿por qué los sectores progresistas en Chile no han planteado una alternativa cultural, económica, de desarrollo acá? ¿Por qué han sido solamente seguidores de un proyecto capitalista neoliberal? O sea, es que a lo mejor no lo tienen. Pero en el caso nuestro, de los pueblos indígenas, hay una práctica milenaria que debe ser la base de cualquier proyecto de sociedad. Y en el caso mapuche, volvemos a los conceptos del Litrofilmonien, la biodiversidad, que queda corto, el concepto de biodiversidad queda corto con la profundidad que tiene el concepto de Litrofilmonien, que involucra más allá de las vidas científicamente comprobables, ¿ya? Esto del Kememonien, del buen vivir, esto del Azmonien, del Azmapu, o sea que la tierra, la naturaleza también tiene sus propias leyes, y no solamente la ley que le va a imponer la sociedad organizada al ser humano. O sea, esos elementos como base de un proyecto de sociedad lo tienen los pueblos indígenas, lo tiene el pueblo mapuche. Ahora, sí, yo creo que aún no estamos en las condiciones de hacer de esa gran oportunidad de que se transforme en una propuesta de sociedad. Y claro, ahí yo siento que lo que falta un poco entre nosotros mismos los mapuches es mayor tolerancia política entre nosotros. Tolerancia política. O sea, ¿por qué? Yo estoy de acuerdo con todas las formas de lucha, las comparto, pero yo lo que pido es que aquel que también está en todas las formas de lucha, que a veces es la lucha más directa, también diga lo mismo con quienes no están por esa lucha también, po. Y que ven que la vía institucional también es una disputa de poder, de espacio. Yo siento que esa es una discusión que nosotros tenemos que dar, y yo siento sí que lo estamos dando. O sea, yo siento que la relación política, social que nosotros podemos establecer con la sociedad chilena es partiendo por tener una propuesta propia definida por nosotros mismos. Yo creo que eso incluso puede ser aclaratorio también para cuál puede ser la propuesta de sociedad para Chile, para los chilenos, para esta sociedad que siempre estaba marginada de las decisiones y que está mamándose las zonas de sacrificio, está mamándose, no sé, por la destrucción de los glaciares, en fin. A nosotros se nos viene un hito histórico relevantísimo dentro de la historia mapuche. 2026, 1826, 25 en el Tratado de Tapigüe. El Tratado de Tapigüe que firmó Ramón Freire ya bajo la República de Chile, con los loncos de la época donde se ratifica el Biobío como frontera. O sea, 200 años, un hito importantísimo. O sea, nosotros como mapuche lo que debiéramos hacer entonces es coronar ese hito avanzando hacia la confluencia, a la articulación política de los diferentes actores, de aquellos que están por la confrontación directa y de aquellos que también desde una perspectiva de avanzar hacia la autonomía, ojo, que son peldaños para avanzar hacia allá por la vía institucional. Y ponernos de acuerdo en lo mínimo. Yo siento que hoy día hay elementos de acuerdos mínimos y se repiten. Por ejemplo, ya en el tema económico, y ojo, aquí en el tema económico, hermano,
Ayer solamente se realizó un encuentro en Temuco y claro, seguramente se le va a tirar piedra. ¿Por qué? Porque estuvo ENAMA, porque estuvo la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mapuche, porque estuvo esta corporación que está planteando la zona franca mapuche, una agrupación de artesanas de Paz de las Casas, o sea, instancias económicas mapuche, que en su discurso también están planteando de tener poder económico para avanzar hacia la autonomía política. Entonces, bueno, hoy día el movimiento mapuche está por diferentes lados. En la educación, hay territorios que están controlando escuelas. Hay instancias mapuches que están influenciando en los currículums desde la institucionalidad. Hay experiencias de salud mapuche intercultural que están controlando esos espacios, esas instituciones de salud en los territorios. En el tema artístico, cultural, en el tema político, territorial. O sea, hay una infinidad de territorios, de grupos, de colectivos mapuches haciendo lo propio en sus diferentes áreas, tanto pueblos. Pero no hemos hecho la articulación con ellos. Porque si nos vamos a plantear una propuesta de pueblo, esa propuesta de pueblo, claro, la base es el territorio, ¿ya? Pero también tiene que tener un componente educativo, un componente de salud, un componente de cultura, un pueblo. O sea, esos elementos están ahí, están desarrollándose, están implementándose. Articulemos. Quizás es una opinión propia, personal, de que quizás nosotros como pueblo hace mucho tiempo que no nos planteamos un desafío para discutir entre nosotros las propuestas. O sea, siempre estamos interpelando al Estado con nuestras propuestas, pero no creamos las condiciones para nosotros, los diferentes actores, discutir esa propuesta y que llegar en algún momento a que sea una propuesta más consensuada. Seguramente no vamos a estar de acuerdo en todo, porque hay grupos que plantean legítimamente otras cosas, ¿ya? Pero a lo mejor vamos a avanzar hacia allá. Vamos a avanzar en una etapa, no sé, de un par de años. Ya, si avanzamos a un proceso de liberación nacional mapuche, ojo, que es un concepto que está planteado, el concepto de liberación nacional mapuche lo vamos a plantear de aquí a cuándo. O sea, cuáles son las condiciones mínimas que tienen que darse para avanzar hacia ese proceso. O sea, yo siento que eso es lo que tenemos que ponernos de acuerdo. Mira, ya, vamos para allá. Pero para eso tienen que haber ciertas condiciones mínimas para avanzar hacia allá. Y en esas condiciones mínimas para avanzar podemos estar de acuerdo y podemos avanzar juntos. En fin. Yo insisto, yo creo que estamos en condiciones, por lo menos nos hemos zafado de que los partidos políticos estén digitando, ¿ya? Y ese es un gran avance. Ese es un gran avance y yo siento que hay que darle cuerda para el tema de volver a usar nuestra propia institucionalidad. Y una de esas es el Traúl. El Traúl, hay que seguir haciendo Traúl. Hay que ampliar los Traúl. Hay que volver a hacer Traúl. Eso mismo. Pues bien, quedan 15 minutos. Así que vamos a ver si son más bien preguntas, quizás reflexiones, no sé. Está planteado ahora el micrófono para Radio Cáceres. Así que saludos a la audiencia. Bueno, ya está acá. Aquí hay dos preguntas, una tercera, tres. ¿Hay alguien más? Ya tenemos 3 palabras y ahí yo creo que estaríamos en condiciones de cerrar. Tiene que venir para acá, hermano, y después Peñi y acá la bien cierra. Hola, mi nombre es Elia Carcé. Muchas gracias, creo que se entiende, como que se ve toda una lógica que hay detrás del entendimiento de este conflicto. Es interesante ver cómo alguien desde la CONADI empieza como lanza como sus argumentos versus como otras personas dentro del mismo panel lanzan como argumentos en contra. A mí la única duda que me nace es cuando se plantea toda esta discusión y
se habla acerca de como cuáles son las luchas válidas, cuáles son los espacios válidos para dar la lucha, como que a mí me viene ante una pregunta previa de si el camino, el horizonte, el lugar final es el mismo para todos. Esto es si que tiene que ver más en relación con el ejercicio que nosotros hacíamos en la mañana de cómo tenía que hacer este nuevo sistema político, económico dentro de como no solamente Chile, sino pueblo mapuche, etcétera, que hablábamos de anti-extractivista, anticapitalista, antineoliberal, antirracista, entendiendo que el sistema capitalista daba todos esos productos. Entonces, ¿por qué lo relaciono con que si estamos entendiendo ese mismo horizonte? No, porque si tenemos una institución que tiene uno de esos productos o está generando algo de eso, como mantener el sistema económico o reproducir lógicas que son capitalistas, neoliberales, se puede dar una lucha política desde ahí que vaya en la misma línea que las otras luchas políticas. Como que esa es como una pregunta. Y la otra, me gustaría saber como si hay algo de Puel Mapu, hay algo de coordinación de trabajo con el mapuche en Argentina, el mapuche después de la cordillera, que si hay algo de coordinación, si hay trabajo, porque creo que de todas las palabras como que se apela de cierta manera a la unidad. Entonces, como cuando se habla de esa unidad, entonces estamos hablando de la unidad solamente de Urumapu, o estamos también hablando como de Puel Mapu y qué se está haciendo ahí, y si no se está haciendo, el por qué. Gracias, Peña. Buenas tardes. ¿Se escucha? Para la radio, Buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Mellaquiebra Huelpan. Un comentario y reflexión, ya la veo. Puede ser una pregunta, porque me centré mucho en lo que el planteamiento de Peña Limuen, Peña Millalén, que solo conocía por redes sociales. Usted habló de la transversalidad, habló de que todas las luchas son válidas. Yo también estoy de acuerdo con eso, pero también creo que tenemos que tener la capacidad de que si vamos a voltear un puente tenemos que ser capaces de también asumir las consecuencias. Yo hace más de 20 años atrás, tengo 32, yo crecí en el movimiento mapuche desde los 13 años, desde Santiago, y una vez planteé y dije que era muy irresponsable cuando tuvimos el primer mártir, que era Lemún. Dije que era muy irresponsable al tener el primer mártir, y casi me fusilaron por ese comentario, porque la familia quedó sola. Hoy día recién estamos viendo frutos de eso, de que hoy día se puede ver un ápice de justicia después de 17 años de la muerte de Lemún, como a modo de comentario. Peña Limuen decía que por más de 30 años se nos han vulnerado derechos humanos como sociedad, como mapuches, como chilenos, etc. El sábado subió la micro 20 pesos, en los medios no se dijo nada. Entonces, hoy día se marcha por la FP, uno lo ve, se marchan miles de personas, pero resulta que para la elección presidencial, tal como lo decía usted en la novena región, no se condice con el padrón electoral. Entonces también, por mucho crecimos también en esta idea, en los webtoons de la CAM, de que nos llamaban a ser antisistémicos, anti-institucionalidad, pero también la vía electoral puede ser una opción de castigo a los dos bloques, a la derecha chica, a la concertación, y a la derecha que hoy día gobierna, a quienes realmente son los dueños del país. ¿Entiendes? Pero a mí mi pregunta va para usted y para Juan Carlos, que Juan Carlos hoy día es la víctima más latente de la cara fea del Estado de Chile. En su institucionalidad. Y usted que está en una posición desde la institucionalidad, de que ha ocupado esta posición, ¿cómo lo analiza usted? ¿Por qué? Porque a mí siempre mi miedo y resquemor ha sido con los mapuches que militan en la concertación. Y yo lo he dicho, yo lo digo en las redes sociales, yo lo digo públicamente, quienes me conocen saben mi postura. Cuando condenaron a los peñas Temuco, antes que fuera la Asamblea Suprema, se hizo un foro por el Partido Socialista en Temuco, para ahora sí analizar la ley antiterrorista, para ahora, o sea, ¿de qué estamos hablando? Para ahora, ese es el punto, ahora nos preocupamos, ahora sí abrazamos al mundo indígena, ahora el movimiento social chileno transversal, incluyendo que estamos en el proyecto profesional, ahora todo el movimiento social chileno cooptado por el Partido Socialista, el Partido Comunista, ahora sí
quiere estar con el mundo mapuche. ¿Por qué? Porque ahora tienen al enemigo número uno, que son los verdaderos dueños de Chile, como lo dijo usted. Pero ¿cuál es la reflexión con ellos? ¿Cuál es la reflexión con ese grupo? Con ese grupo que hoy día sale a las calles. Yo soy abogado y me toca ir a las comisarías. Y veo que llegan abogados del Partido Comunista, llegan abogados del Frente Amplio, hoy día salen a la calle porque ya no son gobierno. Claro. Hoy día bajaron de su comodidad en los sectores oriente, ya no carretean en Manuel Montt. Hoy día bajan de esos estrados. Entonces, esa es mi preocupación. Porque si bien tenemos que aunar criterios y tenemos que generar amistad, siempre van a haber enemigos y también van a haber Judas en el camino. Yo creo que en eso tenemos que quedarnos claros. Mi pregunta también va por un camino parecido y la reflexión va por un camino parecido que acá plantea el compañero, en el sentido de que tal como dentro del pueblo mapuche hay diversas posiciones y quizás cuando se planteen unirse en torno a un objetivo común, mínimo común, me imagino yo, que sería por ejemplo la autonomía, quizás también hay mapuches que no van a estar de acuerdo. Y si han pensado también, cuando respondiendo a la pregunta que hizo el compañero respecto de cómo se ven los chilenos, cuál es el origen, cómo se piensa, el pensar que en nosotros también pasa lo mismo. Yo creo que vemos muchos chilenos legalmente chilenos que no nos sentimos chilenos, que nuestra identidad como persona no es el ser chileno. Entonces es súper difícil el que a uno lo emplacen cómo te ves tú como chileno si mi identidad primera, para mí chileno es lo que dice el papel de nacimiento, pero no significa nada más. Entonces, ¿cómo pensar esa relación? Yo no tengo la respuesta, pero creo que en conjunto la podemos construir. Gracias. Le voy a dar la palabra primero al Peña José Millalés porque me dijo que se tiene que ir prontamente a las 5:30 y ya está casi. Así que el Peña comienza con decir la respuesta. A ver, para el Peñi, aclarar, yo soy consejero electo de la CONADI. A mí me eligió la gente. Ya, cada uno de los partidos políticos, desde la UDI hasta el PC, tenía su candidato consejero. Siempre ha sido así. Yo no era candidato y no fui candidato de ningún partido tradicional. A mí me apoyó el Partido de Formación Guaymapuguén en su tiempo, Partido Mapuche, autonomista, y el trabajo que uno ha desarrollado durante toda su vida como dirigente. Y eso logró haberle ganado a toda la maquinaria de todos esos partidos, porque tenían todos, sus alcaldes, sus parlamentarios, diputados, senadores, pero aún así le logramos ganar. ¿Y por qué? Porque yo siento que estos espacios son plataformas que hay que utilizar. Esa es nuestra lectura. O sea, nosotros no podemos dejarle siempre a ellos disputar estos espacios, ocupar estos espacios. Tenemos que disputarse. Tenemos que tratar de ocupar estos espacios para tratar de mover un mínimo que sea la cosa para avanzar. Bueno, internamente como sociedad mapuche, como dentro del movimiento mapuche, porque yo me considero parte del movimiento, ya no desde afuera, también hacer el aporte para la articulación, y eso es lo que hemos estado haciendo. Porque uno podría decir, no, ya estoy ahí, solamente la política institucional, lo que dice la ley indígena, el artículo 20 letra B, cómo vamos con las compras. Bueno, también hay que hacerlo porque eso es lo que la gente está esperando también, y es legítimo. Pero también a partir de eso, cómo usas ese instrumento para lograr articular, para lograr fortalecer, para bajar información, que a veces es lo mínimo que la gente pide y que no tiene. En fin. Entonces, claro, yo comparto lo que tú dices completamente. O sea, efectivamente hemos visto tanto abogados o profesionales mapuche y no mapuche, de la ex nueva mayoría, que hoy día son como los más pro mapuche. ¿Ya? Pero resulta que cuando estaban en el gobierno, estaban en la UCAI, estaban en la misma CONADI, estaban en otros espacios, o sea, callaban con toda la misma violación de derechos humanos que hacía el gobierno de la nueva mayoría y ellos mismos. Entonces, hay un tema de oportunismo político también que es evidente y
Y bueno, hay un tema también que la sociedad chilena internamente tendrá que ver, o sea, lo que nosotros nos compete, creo yo, como sociedad mapuche, es cómo en el grado de articulación que vamos dando, también tener en cuenta esos elementos. Pero como lo decía al inicio de esta última intervención, yo creo que si hay algún elemento positivo es que esos sectores o esas personas hoy día no tienen mayor influencia dentro de lo que son las organizaciones y movimientos mapuche, no están. Por lo tanto, la articulación es con otros, que hay un mayor grado de autonomía, de hacer cosas. Eso bien. Y quiero disculparme porque tengo que viajar. Bien, gracias. ¿Alguien quiere responder? Fueron como varias preguntas, pero solamente, y esta es mi reflexión personal. Yo con el Lamien acá, que acaba de hacer la pregunta, con la ñañita que está allá, fuimos parte de la agrupación Mapuche Quilapán, por mucho tiempo nos conocemos, hace harto rato. Trabajamos en una instancia, nosotros apoyábamos directamente a la coordinadora Arauco Mayeco desde acá de Santiago, y fue un trabajo en la época más dura. Estuvimos ahí cuando mataron a Leclemun, cuando mataron a Matías Catrileo, y estuvimos ahí al pie del cañón. Creo que no existe instancia perfecta, ¿cierto? O sea, yo creo que lo único que no hay que perder es que somos parte de un pueblo-nación, en este caso nosotros como mapuche. Dentro de eso, evidentemente hay una diversidad, mucha, con muchas temáticas que hoy día incluso se están hablando, como las diversidades sexuales, etc. O sea, hay mucho que todavía se está moviendo, que se está debatiendo. En ese sentido, teniendo claro desde ya de una historia personal que no hay una instancia perfecta, creo que todos vamos también evolucionando y buscando las instancias que más nos representen y más nos acomoden. La agrupación Mapuche Quilapán, que fue histórica acá en Santiago, parte de la COAMS, trabajando en conjunto con la Meli Huertamapu, que aquí también veía la Mien Alihuel, ¿cierto? O sea, fue otra etapa. Va habiendo un avance, un cambio, como queramos llamarlo, en términos de qué somos parte. Yo creo que lo más importante es que nunca perder que somos parte de una nación que tiene un diagnóstico como el que ya dimos, y que ante eso buscar la mejor instancia que nos represente para poder ser parte, que puede ser desde la misma, obviamente desde la misma comunidad en la cual estemos, de la cual provengamos. Yo tengo mi comunidad materna y mi comunidad paterna, ¿cierto? Pero también una instancia organizativa que nos pueda representar. Y desde ahí estar. Yo creo que lo más importante es estar. Creo que cada vez hay cuánta gente mapuche que no está hoy día, ¿cierto? Y que no está porque no tiene la conciencia, o simplemente porque no le interesa, o porque está tratando de sobrevivir, ganándose el pan de cada día, evidentemente, ¿cierto? Entonces, dentro de ese contexto, evidentemente, yo por lo menos, mi visión es, yo viví la etapa en que éramos súper criticones unos con otros. Súper criticones, y nos hacíamos pedra, y cuál era el más autonomista, y el más mapuche, y el más... O sea, yo viví la etapa generacional en donde yo me presentaba con un Lamien, me preguntaba cuál era mi apellido, si yo sabía qué significaba, cuál era mi común, mi culpable, y se hablaba el mapudumur, y según eso quedaba catalogada. Ya la viví, y creo que eso a mí me dejó bastante agotada. Creo que hoy día, por lo menos mi intención, y creo que es lo que estoy viviendo en las organizaciones de hoy día, cuando me encuentro con lamienes, con otros lamienes, en otro espacio, es, ¿sabes qué? O sea, no a la crítica, no a la comparación, cada uno desde su realidad, porque además estamos tan sobreviviendo día a día que ninguno alcanza, a menos que hagamos amistades, que también se da. Yo con las lamienes de Quilapán nos seguimos viendo hasta el día de hoy, nos juntamos a tomar un mate, nos queremos, vamos a nuestras comunidades, nos encontramos, ¿cierto? Y ahí nos conocemos un poco más, pero dentro del movimiento yo me encuentro con otra lamien y no sé su realidad. Sé lo general, ya lo sabemos, pero ¿qué está haciendo ella día a día para sobrevivir? No lo sé necesariamente. Entonces, ante eso, ¿quién soy yo para venir a criticar cuánto está o no está, cuánto sabe o no sabe, si pertenece o no pertenece? Yo creo que mientras, en la medida en que vayamos sumando, depende de cada uno de nosotros que nos hagamos parte de esta realidad y de esta lucha y nos acompañemos.
porque evidentemente estamos súper solos a la larga, estamos súper enfermos. Nosotras vemos en Anamuri una cantidad de problemáticas de salud física y mental, de salud mental, depresiones excesivas de las lamienes, en las comunidades y también en la ciudad. Entonces hay una búsqueda profunda, yo siento que es muy integral, que va desde el ámbito político, pero también va allá de lo político, desde lo espiritual, ¿cierto? Desde nuestra cosmovisión, desde nuestra forma de entender la vida y de cómo también ha sido nuestro proceso de socialización y nuestra vida en toda la etapa del ciclo vital. Y eso me parece súper interesante también, el cruce intergeneracional, que es una de las razones también por las que estoy en Anamuri, en donde hay mujeres jóvenes, pero también ñañas y mujeres rurales muy mayores que tienen toda una sabiduría que a mí me nutre. O sea, yo estoy en un espacio en donde siento que soy nutrida también, en donde yo aporto, pero también, por sobre todo, en donde yo aprendo de cada una de ellas. Eso es para mí la mirada que me da. Sí, de forma desordenada yo creo voy a tratar de tocar algunos temas. Primero el tema del Mapu, se me perdió. Que creo que sí es importante y se ha caminado hacia allá, los peñas del Mapu, cuando me refiero a caminado hacia esa articulación, porque no he caído para allá, pero ellos están haciendo una lucha bien digna, que también está en lineamientos generales de la protección de su territorio, de luchar contra lo injusto de los grandes latifundios y las grandes empresas. Se enmarcan también en una reconstrucción cultural, se enmarcan también en la necesidad de alianza con otros pueblos. Entonces yo creo que en general sus ideas centrales son ideas que nos invitan a hacer nuestro deber, que es entendernos como hermanos, ¿no? Tenemos un Peña en cárceles de este territorio, que también hay que saber entregarle apoyo, ayuda a él, a su familia, a su gente, y entender cada vez más de que también es parte de un proyecto político, incluso parte de las civilizaciones, el hecho de que las fronteras que se nos impusieron republicanamente y que hoy el IRSA también nos va a venir a imponer, no son las fronteras necesariamente que tenemos que entender como civilización, como humanidad. Como en nuestro continente, lo hablábamos en la mañana, hay muchos pueblos que nos parecemos y que no tendría por qué ser una frontera delimitada con milicos lo que nos muestre hasta dónde caminar o hasta dónde no caminar. Y en el caso de nosotros como mapuches, eso lo hemos entendido siempre, y cuando se habla del pueblo mapu, se habla de hermanos y hermanas, que son parte de la misma. No es importante mencionar también el exagerado, la exagerada inversión de represión que se está teniendo allá contra los peñas en relación a la cantidad y a la magnitud que tiene el movimiento mapuche. Y pues igual instalarlo ahí es grosero, es estúpido incluso. Contingentes de 4.000 uniformados con armamento militar. Ya sabemos que en este tiempo 2 muertos también, el Peña Nahuel, el Peña Maldonado. Entonces es importante que usted haya traído igual al pueblo Mapu acá, lo agradezco por eso. Lo otro que también me gustaría mencionar, que el Peña no está, pero él lo sabe igual, es que yo creo que no hubo una contraposición de ideas. Yo él no lo veo como... Usted mencionó como que eran ideas distintas o contrarias. Yo quiero aclarar que no, que si tengo ideas contrarias con gente del movimiento mapuche o del pueblo mapuche. Pero en específico lo que él plantea creo que es su pensamiento, y lo plantea abiertamente, derechamente, y creo que es importante que si es que vamos a crear espacios al menos de conversación en donde veamos si seguimos o no caminando, tengamos esta capacidad, como dice la Lama, de no destrozarnos con nuestros pensamientos, ¿no? Que es una escuela que hay que, yo siento, ir dejando un poquito de lado, evolucionando un poco en eso. Yo sí creo en la crítica que te ayuda a crecer, y creo que la crítica que es bien hecha, con cariño, con respeto, con diferencia de opiniones, pero creo que cuando hay alguien hay que decirle que está equivocado, o que yo pienso que está equivocado, hay que decírselo. Y así también es importante que cuando la gente vea que uno está equivocado, nuestros movimientos, nuestras organizaciones autonomistas
también están equivocadas, es importante que se nos mencione esto también. Esa retroalimentación debe existir, más allá de que como que no, que poco menos que cada cual haga o que no tengamos espacio en donde contrapongamos opiniones. Eso es necesario, yo creo que le hace bien a nuestro pueblo y a los pueblos en general. Y lo otro que creo que es importante, que no lo planteó como pregunta aquí el Peñi, pero simplemente plantear, Peñi, de que sin la intención como de debatir algo que usted simplemente sintió, entonces ahí no hay nada que debatir, usted sintió que había sido responsable de la muerte del Peñi y Alex Lemus, como sin duda todos hemos sentido de diferentes formas las muertes consecutivas que han venido de nuestra gente. Pero creo que hay un elemento que es importante y es ver que en nuestro territorio, en la ciudad, en las poblas, donde hay mucho mapuche, también mucho peñi, estamos lejos de calcular exactamente nuestros pasos, estamos lejos de predecir exactamente hacia dónde vamos. El Peñi Alex, de la familia después, yo comparto el criterio de que el Peñi Alex Lemus, como otras familias, debieran haber tenido un mayor apoyo. Hoy eso lo vemos, creo, un poco más. Creo que los movimientos han sabido apoyar sin distinción tanto como de bandera o de orgánica, acercarse un poco más en las diferentes luchas. Pero yo creo que el Peñi estaba precisamente donde él quería estar. Y yo creo que eso es importante tenerlo en consideración. Porque seguirá ocurriendo, va a seguir ocurriendo. Nuestra gente echa ahora para adelante. Nuestra gente simplemente aquí, lo vimos a Alamo dijo, no importa lo que venga, viene una empresa española, nosotros le vamos a hacer frente. Si usted me pregunta cuáles son las condiciones objetivas para que nuestros peñas en el Valle de Licura le hagan, pero se lo están haciendo. Por eso es tan importante que nosotros, como mecanismos de organización, de seguridad, de conversaciones, entendamos que estamos en un momento urgente, que si hay que unirse ahora, que hay que hacer trabajo orgánico, hay que hacerlo ahora. Que si los intelectuales están aprendiendo algo, no tienen que hacer 3 doctorados para ir a aportar, sino que lo pueden hacer ahora, con lo que están aprendiendo. Entonces, sobre todo es que justamente aquí se paró una lama y se fue y dijo, pero esta lama se va a su valle y si mañana pasa algo ya va a estar ahí. Entonces, ¿cómo tenemos que estar todos los demás? En las recuperaciones, en las peleas que se hacen en la cola, también en contra de la pasta base. Hay que estar como tenemos que estar, que es sobre todo con el piuque, tratando de hacer también nuestro pensamiento, nuestro raquidam, pero creo que es importante el hecho de que nos llamemos más que a evaluar cómo han sido nuestras caídas, las caídas de nuestra gente, que es importante hacerlo también, ver qué vamos a hacer para que vayamos dando pasos cada vez más intencionados y más contundentes. Yo siento que es un complemento a lo que usted dijo, estoy desvalorizando la opinión. Eso. Bueno, considerando las preguntas que plantearon y también las reflexiones, yo quería responder de manera general. Con respecto al tema del Mapu, nosotros como comunidad, pero no como familia, de manera personal, me doy cuenta que finalmente es parte de una misma lucha, si bien ellos con la campaña del desierto, con la campaña que el Estado de la República de Argentina se ha dado como represión ha sido mucho más grande que lo que se ha dado hoy día acá en el Mapu. Es parte de una misma lucha, hoy día quizá no haya menos tiempo, quizá no hay implementación o no hay como un trato importante para que nosotros mismos podamos entrenarnos con la ciudad administrativa, la resistencia no es tan fuerte. Pero hay medios de comunicación que informan, nosotros también tenemos que responder ante eso, con las redes alternativas que informan cómo sucede ya la situación. Nosotros igual tenemos que manifestar en las calles, en las comunidades, es un acto que tenemos que hacerlo así, sí, porque al final, como dije, las bases son transversales, hoy día es como tiene un nombre que se llama autodeterminación y autonomía. Respecto a la situación igual de las carreras políticas, de los políticos o de las instituciones, yo quería hacer algo claro en específico. El Peñi Villarén igual fue un día a la casa, fue una de las pocas personas que se atrevió a visitar a mi papá y desde lo conoce igual hace estos años, entonces independiente del Estado en una institución o no, él ha participado sin estar diciendo a la gente que participaba en abierta, sin decir que es con nadie, de manera personal, con gente que realmente está en la lucha, y eso es un importante apoyo más allá del discurso que ellos plantaron, del respaldo que tienen en la institución, o incluso la labor que acaba de hacer una compañera, como llegar a meter fotos a unas cosas para familias, son actos que son anónimos, que tienen mucho más relevancia que el discurso que puede una persona. Los actos que realmente son valorables, por lo menos en temas coyunturales.
Ahora bien, ¿cuál es la lucha que tienen que dar con los mapuches respecto al proceso con política? Algo igual que yo quiero mencionar es que un día, cuando nosotros estamos haciendo con la mía Licea, la pareja Ruiz, una campaña, un lobby, por decirlo de alguna manera, para empezar a concientizar a la gente, nos acercamos también a partidos políticos y hablamos con un Peñi, que como dice ser Peñi, que es del Partido Socialista, el Peñi Chumilla, que no sé si es y nos acercamos a él diciéndole que teníamos la inquietud porque había un proceso judicial que era muy irregular, se estaba aplicando la antiterrorista, habían sido condenados con cadena perpetua, y lo que él nos decía finalmente era que teníamos que respetar y finalmente teníamos que esperar que la justicia haga lo suyo. De esa manera nos rechazó y finalmente, conociendo a mi padre, hace muchos años no hubo ninguna solución, ni siquiera se pronunció respecto a la situación. Por lo tanto, incluso también conversamos con gente del PC, hubo un tipo del PC que en la sala del Congreso manifestó su preocupación, habló frente a todo el Estado acerca del proceso irregular que se está dando, él no siendo mapuche, no conociendo personalmente a las personas, solamente con una petición, incluso humanidad, y se pronunció. Por lo tanto, yo creo que siendo mapuche, no siendo chileno, ¿no? Hay personas que, independientes sean parte de una clase política, tienen mucha más conciencia que gente que es parte de pueblos mismos mapuches, por ejemplo. Hay mapuches también que se la pedí, hay mapuches que son sapos, hay mapuches que son carineros también, que incluso atraen a su propio pueblo. Por lo tanto, quizás hace la diferencia con esa forma, ¿no? Claro, hay una crítica que es importante que usted está dando a la institución en sí, o al partido político en sí, que realmente tiene que hacérselo, porque empecé la democracia cristiana, durante Bachelet se hacían a más mapuches que incluso en derecho, y ellos lo saben, pero sin embargo no se pronuncian respecto a este caso. Es algo, una autocrítica que ellos tienen que sentir y tienen que hacerse cargo, pero por lo menos como familia, como Juan Carlos, a mi nombre yo le acepto mucho más, valoro mucho más los gestos que son realmente personales, sin necesariamente una bandera detrás, que son más importantes y en estos momentos árticos, culturales, tienen mucho más trascendencia que incluso un discurso. Eso es que yo para mí, y ojalá también manifestarme igual en situación a la aplicación de las leyes que se están dando hoy en día, la aplicación de la ley antiterrorista, que no solamente va en contra del pueblo mapuche, sino que también hay personas que han sido procesadas por los chilenos con la aplicación de esta ley. Hay diferentes leyes que igual se están dando, en represión también a manifestaciones del movimiento chileno y también del movimiento mapuche, porque también hay estudiantes, como por ejemplo la ley de Aula Segura, donde se trata de encarcelar a aquellos jóvenes que realmente tienen una lucha más directa, tienen carrera política, que finalmente también puede tener consecuencias en sus padres, o los profesores también que implementan una idea política de autonomía o de liberación o simplemente de dignidad del pueblo. Hay muchas cosas que realmente el pueblo mapuche y el pueblo chileno también tienen que darse cuenta que lamentablemente seguimos siendo reaccionarios, seguimos esperando que haya un machi que supere los 100 días de huelga para actuar, seguimos esperando que haya gente encarcelada primero para actuar. Y por lo tanto son cosas que realmente tenemos que trabajar no solamente como pueblo mapuche, sino que también un pueblo chileno, que son las leyes que el Estado está instaurando finalmente para encarcelar la ideología y finalmente la dignidad de pueblos que trabajan en contra del mismo nivel. Una vez larga, bien discutida, yo creo que quedan bastante o nudos o cosas que se abren. Es muy interesante también, yo creo que el panel y la discusión que tuvimos en la mañana, para que si los movimientos sociales chilenos efectivamente quieren desarrollar formas de solidaridad, de acompañamiento con el pueblo mapuche, y reconozcan también de que ni por cerca tenemos homogeneidades internas, tenemos debates, pero debates que se construyen, como decía el Peñi, justamente abiertamente, que tienen la intención de gestar la unidad como pueblo, ¿no es cierto? Y abrazar la posibilidad concreta de la autodeterminación, la libre determinación política y la conquista del territorio, ¿no? O sea, como elementos fundamentales que de alguna manera aparecen inevitablemente en toda la discusión, más allá de las tácticas por hacer, hay efectivamente elementos que como pueblo hemos desarrollado y que nos posibilita justamente el camino hacia la unidad, pero al mismo tiempo plantea un desafío justamente para la izquierda en Chile, toda vez que se preguntan a sí mismos, bueno, ¿qué hacemos justamente en ese andar? Yo creo que las preguntas quedan abiertas, ¿no es cierto? Y las posibilidades de caminar también quedan justamente abiertas, y un elemento que plantea el Peñi con mucha fuerza que tiene que ver justamente con alimentar esta unidad justamente en términos prácticos, ¿no? Más allá de los argumentos que señala el Peñi, cómo construimos efectivamente fuerza política, social,
mancomunada en contexto en donde, y eso quizás también es fundamental, la derecha en América Latina avanza, ¿no es cierto? Por lo tanto, cómo contrarrestamos justamente también ese avance justamente neoliberal extractivista, ¿no? De manera unida, pero no por ello homogéneo, que quizás es un elemento fundamental y que la izquierda en Chile debe entender de una vez por todas.